Saludamos en A Buenas Horas a Mireia Canal, formadora en ventas, en canales B2B y en offline. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, encantado de saludarte. ¿Lo he dicho bien? ¿Son canales B2B o B2B? Porque claro, como son, es una terminología que muchas veces se nos escapa a algunos, lo digo por no meter la pata. Sí. No, es verdad que normalmente el anglosajismo es muy común y sí, normalmente se llama B2B. Bueno, como decía antes, formas parte de esa masterclass del certificado de comunicación efectiva 360 de Atómicamente y cuéntanos un poco cómo se ponen en contacto contigo, por qué se interesan por tu perfil y bueno, cuál es tu respuesta y tu reacción al respecto. Mira, al final con Lorena García tenemos un vínculo muy especial que es en base a la comunicación y el hecho de estar comunicando y comunicando, cuando vas a ver al cliente, ¿cómo comunicas? Desde tu perspectiva como empresario y como que tienes tu producto que es el mejor y demás, o cómo vas a comunicarte como él quiere que represente tu producto hacia él. Y aquí estamos debatiendo de cómo es la comunicación delante de los clientes. Y aquí formula parte de Ostrans. Creo que en tema de anatómicamente puede ser muy interesante con atómicamente.com. Efectivamente, bueno, claro, todo esto se dirigen a ti, pero se dirigen a ti ¿por qué? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito cómo es tu trayectoria para así también conocer tu perfil y ver cómo Claro, encajas claro. en esta masterclass. Os explico desde el inicio del todo. Yo soy Mireia Canal. Yo soy hija única y yo cuando venía mi prima a jugar a casa, estábamos en el despacho de mi padre, que mi padre es carpintero de toda la vida, y estábamos en su despacho, yo me sentaba en su mesa, en su silla, y vendía los productos del catálogo de mi padre. O sea, yo ya tenía la sensación de que las ventas eran mi sitio para jugar. Evidentemente me especialicé en este sentido y estoy jugando cada día, me encanta porque al final mis formaciones son para que los empresarios y los comerciales puedan vender mucho más y mucho mejor. Al final yo llevo más de 20 años en diferentes sectores vendiendo y siempre he tenido este granito de emprender y de querer ser mi propia jefa. Y al final es lo que de momento estoy logrando después de 4 años trabajando en formaciones y estando en diferentes sectores en formato online y offline, tanto en Cataluña como en las islas, por ejemplo, que en octubre me vais a tener de formato presencial. Y las ventas es mi pasión, es mi canal y es mi todo. Es curioso cómo hay que hacer muchas veces caso, ¿no? Al instinto, ¿no? Porque si de pequeña tú disfrutabas haciendo justamente lo que nos acabas de contar, si luego te dedicas a eso en tu vida, realmente estás sacando producto, ¿no? A lo que el cuerpo te pide y que era en ese momento precisamente vender, ¿no? Totalmente. Y es que al final es que me encanta jugar en las formaciones y me lo paso en grande haciendo trabajar también a los comerciales, porque al final es una formación y vamos a estructurar la venta y sobre todo la comunicación de la venta, pero es muy interesante haberme escuchado a mí para poder practicar mi trabajo, claro. Claro, entonces todo esto hablamos, ¿no? De pasión, por ejemplo, en tu caso, que con pasión pues puedes sacar adelante cualquier proyecto, pero supongo que en alguna ocasión te habrás encontrado con alguien que no tiene esa pasión y que le cuesta muchísimo vender, que a lo mejor es bueno, ¿no? En algún área de su trabajo, pero luego a la hora de vender tiene completamente un bloqueo. ¿Cómo se afronta una situación como esta? Aquí Lorena te lo comentaría, al final es comunicación. Claro. Porque el hecho de saber comunicar y saber tener la empatía para poder estar en el otro lugar es lo que va a hacer que las ventas fluyan. Y al final es lo que vamos a conseguir con esta masterclass. Esta masterclass, que como decías es en octubre, Ujú. vas a estar por Canarias. ¿Y cómo vas a enfocar, Mil digamos, ganas. efectivamente todo lo que vas a contar a los que han tenido la suerte, ¿no? De sumarse a este proyecto de comunicación efectiva? Ujú. Al final es poder tener la visión de la comunicación por las dos vías y que poder plantearnos que nuestro producto ya no es tan nuestro, sino es cómo debemos enfocarlo
para que el cliente entienda su valor añadido y lo que le pueda gustar a él. Es más esta comunicación para que el producto ya no sea tan, es mi producto, sino es cómo te lo muestro para que sea tu producto o servicio, evidentemente. Supongo que a lo mejor uno de los problemas habituales, ¿no?, que te sueles encontrar con personas que requieren, ¿no?, a lo mejor pues tus servicios es, vende siempre igual de la misma manera. Y entiendo que tienes que vender de manera diferente dependiendo del perfil que te encuentres delante, porque no todo el mundo es igual. Y Claro, si tú vas con un catálogo, ya hay personas que se regañan. Si vas con a lo mejor un texto aprendido, ya hay gente que le incomoda. Con lo cual entiendo que cada persona es adaptarse a lo que ve delante, ¿no? totalmente. Primero es quererte enfocar en cómo eres tú vendiendo. Primero, conocerte a ti para decirte, yo vendo de forma empática, vendo de forma que sonrío, ¿cómo vendo? Y después que puedas transmitir el que necesita el cliente al final. Y el hecho de primero conocerte a ti es muy interesante para que luego sepas proyectar lo que está necesitando el otro cliente. Y además es intentar averiguar qué necesita él para que te puedas comportar de la manera mejor o más profesional, tal como él espera que seas. No sé Sí, sí, si sí, se me sí, explica. ¿Sí? sí, sobre todo entiendo que a lo mejor atender a esas reacciones cuando también estás hablando, ¿no? O sea, si yo estoy diciéndote, oye, mira, te traigo este producto novedoso, si ya ves que la otra persona mira para otro lado, a lo mejor dice, bueno, novedoso ya lo he visto en 40 ocasiones, y dice, pero este en concreto ya es buscar la Claro, manera de no perder la atención, ¿no? De que ese cliente correcto. diga, estoy en el camino correcto. Claro, o sea, al final es esto, ¿no? Primero escucharte a ti cómo eres para después proyectarlo y entender el otro cómo necesita que seas. Es un mundo apasionante, pero también muy difícil, ¿no? Porque, digamos, vendedores hay muchísimos, es un mercado tan amplio que entiendo que cada uno tiene pues unos requerimientos diferentes, ¿no? En un curso como este, Totalmente. a lo mejor pues Totalmente. Hay un intrusismo, sí, de verdad es importante porque es que todo el mundo dice, no, no quiero trabajar, voy a hacer de comercial, que es al final cuando dices a alguien que eres comercial es, hola, todo el día en la calle y haciendo cafés con los clientes. Sí, sí, esta es la parte divertida y bonita que me encanta también hacer cafés ya descafeinados que ya tenemos una sí, edad. claro, claro. Pero, pero el hecho de, sí, sí, pero hay un background detrás, todo CRM, hay todo un posicionamiento, hay toda una cadena, que esto es lo que necesitamos trabajar los comerciales expertos para poder hacer las formaciones, porque hay mucha gente que es lo que comentábamos, ¿no? Que sí que quieren ser comerciales, pero no tienen esta parte interna comercial que es el mayor problema que tenemos. De hecho, más del 60% de pedidos que no se logran es porque no hay un buen seguimiento detrás del cliente. Más de un 60%. O sea, es algo interesante a tener en Sí. cuenta el hecho de que tenemos que trabajar en la venta. Trabajar en la venta y supongo que también la fidelización, ¿no? Porque muchas veces vendes, te olvidas y hasta que no te hace falta o calculas que, bueno, a lo mejor ya se le puede acabar la mercancía, no vuelves a contactar con esa persona. Pero una llamada de fidelización muchas veces hace mucho más que un descuento, ¿no? Si tú a la hora que has recibido el pedido, oye, ¿qué tal? ¿Lo recibiste? ¿Todo bien? ¿Te gusta la mercancía? Esos son pequeños Totalmente. gestos que ayudan muchísimo a mantener al cliente Muchísimo. contento. Sí, además yo tengo una estructura que es, bueno, que no la he inventado yo, me encantaría, pero no soy Wilfred Pareto. No sé si habéis oído hablar del método Pareto, que es el 80% de la facturación, bueno, el 80-20, el 80% de la facturación lo haces con el 20% del cliente. Este 80-20 de hecho está en todas partes, tanto en economía como política y demás. Pues en la parte comercial es el 80% de tu facturación lo haces con el 20% de tus clientes. Si tú sabes identificar este 20%, ya tienes lo que tú comentabas de la fidelización, ya sabes dónde ir. Y perdona, mimalos, que es lo que tienes que trabajar. Claro. El resto, lo que tienes que hacer es una venta cruzada, porque al final puedas mejorar tus ventas. Y los clientes ahí rezagados, ¿los quieres o no?
Y Y esto luego, también lo tienes sí, que... sí, sí, está claro que también, como dices tú, es un campo tan amplio, pero luego también supongo que no sé si en la formación eh, señalas lo importante que es dejar atrás clientes que no interesan, porque muchas veces cargamos con clientes que nos están absorbiendo toda la energía y el tiempo y a lo mejor el beneficio no está siendo tan alto, ¿no? Muchas veces también tenemos que empezar a saber decir que no o elegir el camino correcto porque eso lastra el proyecto. Totalmente. Eso nos pasa, por ejemplo, los comerciales, lo que decíamos de hacer el café descafeinado ya que tenemos una edad. El hecho de que hacemos el café es con el cliente más divertido, pero seguramente es el que compra menos, o compra relativamente poco. Los que ya están fidelizados, ya vas al cliente, ya te compra, ya está, ya te vas. Y tienes ahí el pedido del siglo o de la semana, perfecto. Pero es que no los cuidas, porque es tan automatizado, es todo el proceso ya tan normal que ya está. Pero el que inviertes más tiempo es el que no tendrías que invertir este tiempo, es lo que tú comentas. O un cliente, por ejemplo, que es mal pagador, aunque te compre mucho, de repente Oh, te rechaza una factura, es que el concepto no era este, tienes que volver otra vez a trabajarlo todo, etcétera, etcétera. Y son clientes que digo que muchas veces miras el beneficio, pero el desgaste que te da y no sale rentable. Y estarías perdiendo un totalmente. tiempo precioso en buscar 3 clientes buenos a tener uno malo que a lo mejor pues encima te hace coger, vamos a decirlo así, cabreos todos los días. Totalmente. Y al final la lista Pareto lo que te indica es todo el porcentaje de clientes, los A, los B y los C. Y los C es lo que comentábamos que tenemos que mirar si sí o si no. Sí, Yo no sé sí si dentro es. de todas las formaciones que tú has dado ya de aquí para atrás, ¿te has encontrado algún caso curioso que te haya llamado la atención de alguien que ha dicho, a mí me pasó esto, lo resolví de esta manera, o tú diste alguna clave donde indicaste, pues bueno, esta era la mejor manera de resolverlo? No sé si te has encontrado con situaciones paradigmáticas dentro de todo este proceso educativo. Sí. Me he encontrado sobre todo cuando tienen que comunicar su producto o su servicio, se centran mucho en sí, en yo hago esto, mi producto, mi servicio y es todo yo. Y el hecho de cambiar la comunicación y decir primero, ¿por qué haces este producto? Después el cómo haces este producto es mucho más interesante para el cliente. Y cuando hacen este ejercicio, entienden que conectan mucho más con el cliente. Y esta es la clave, una de las claves de la formación que es muy interesante. Qué importante, ¿no? Como bien decías y también como destaca Lorena García, ¿no? Que es quien se encarga de este proyecto de Atómicamente, el saber comunicar y el poder llegar a otras personas, ¿no? El pensar que Totalmente. tienes todas las claves y que llevas toda la vida vendiendo y eres muy bueno, a lo mejor te ha cerrado muchas puertas y podías haber tenido mucho más éxito, ¿no? Totalmente. E incluso ir a clientes que no son tu target, que después vas enfocado en un cliente en sí y no es el que te está comprando. O sea que es interesante también el hecho de saber dónde ubicarte. Luego entramos también en un, digamos, no sé, otro escalón que es cuando das formaciones a directivos, cuando das formaciones a personas con mucha experiencia que a lo mejor pecan y entre comillas de sabérselo todo, ¿no? Decir, bueno, es que no me vas a enseñar nada Totalmente. nuevo. Entiendo que ahí también tienes que tener mucha delicadeza, una, no sé, un saber Una entrar empatía, difícil. sí, correcto, correcto. Al final es lo que comentas, el hecho de cómo tratar a las personas y cómo comunicar a las personas, que no es el único objetivo, sino que hay más comunicación y más estrategia para ellos y para sus equipos, es importante. Y sí, sí, es verdad que hay empresarios o directivos que ya te dicen, no, no, a mí, ¿qué me vas a enseñar? No, pues te enseño porque a veces la comunicación, lo que tú comentabas del hecho de, es que no, o sea, hay muchas más razones. Esto no es como en el banco, ¿no? Si tiene números rojos o números negros. No, no, es que aquí hay infinidad de opiniones y de acciones. Y algo que me pueda ir bien a mí, no hace falta que te vaya bien a ti, pero sí saberlo y saberlo estructurar. Efectivamente. Luego los argumentos de ventas también son importantes. Recuerdo una película, siempre me llamó la atención, no recuerdo la película porque mi memoria es la que es y siempre carezco de todos los datos importantes de cualquier referencia, pero recuerdo el momento de una película donde pues el protagonista de la película, ante un foro determinado de personas, iba con un bolígrafo y le decía a cada persona, véndeme el bolígrafo. Claro, uno decía, bueno, este bolígrafo, decía, bueno, no me vale este bolígrafo, hasta que creo que uno, no sé si recuerdo si fue por ahí, le dijo,
Le doy un cheque en blanco para usted ahora mismo. Entonces, claro, él dice, pues muy bien, dice, fírmemelo. Claro, no tenía bolígrafo y dice, le vendo este bolígrafo por el doble de lo que a lo mejor pensaba que iba a poner. Y claro, ya es un argumento de venta importante. Con lo cual, el saber, ¿no? También qué ofrecer ante la necesidad del otro, ahí es donde tienes que trabajar un poco con la psicología. Totalmente. Es una película de Leonardo DiCaprio. No me Ah, acuerdo vale, el nombre de perfecto. la película, pero sí que era Creo que Leonardo era el lobo de Wall DiCaprio. Street. Eso, Ahora ahora, que, sí, sí, ahora que me he estaba dado pie, intentando. ahora me ha venido a la cabeza, sí, 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 correcto, sí, sí. sí. La verdad es que es una película muy interesante en el hecho de las ventas porque él se pone muchísimo a la piel. También es un lobo con piel de cordero, ¿eh? Sí, También también. tenemos que... Pero sí que es verdad que empatiza mucho con el cliente porque dice el por qué está y por qué debe contratarlo. O sea, va directo al punto de dolor del cliente. Y es súper interesante esta película, versión en ventas. Sí, sí. Eh, para ir acabando, Mireia, yo no sé si en todos estos procesos tecnológicos que estamos viendo, alguno está también cometiendo el error de utilizar la inteligencia artificial pensando que le puede aportar beneficios o le puede aportar detalles que mejoren sus ventas cuando hablamos de una inteligencia artificial que lo que le falta, sobre todo es lo que sí tiene el ser humano, ¿no? Que es la cercanía y el tacto, ¿no? Claro. Evidentemente la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, muchísimo, pero tenemos que estructurar bien el prompt, porque si no lo estructuramos, vamos a ir haciendo incluso peor. Sí que es interesante el trabajarlo, pero sobre todo el que te haga una base, pero después que tú lo tengas con tu forma de ser, con tu forma de hablar, porque el mismo prompt que tengas tú y que tenga yo, seguro que no cerraremos las mismas ventas tú o yo. Claro. Simplemente porque somos diferentes y es lo que comentaba al inicio. Tenemos que tener empatía para estar delante del cliente, pero también saber cómo vendemos nosotros. Y el hecho de, sí, trabajamos con inteligencia artificial, pero traémosla en nuestra cancha, digamos. Claro, exacto, sí. O sea, tú puedes decirle a ChatGPT, por ejemplo, oye, dame 10 claves para vender mejor, te las da. Pero luego que sepas aplicarlas es diferente, porque como decíamos antes, Claro, si un cliente tiene un perfil determinado, a lo mejor de esas 10 claves solo te van a servir dos. correcto. O sea que al final es, sí, me está muy bien, pero voy a analizarlo después. Dentro de la certificación, como decías, en octubre, que vas a tener tu Sí. clase de comunicación efectiva 360, ¿propones a todos aquellos que forman parte del proyecto que vendan en directo? Me refiero, que se enfrenten a otros. O sea, ¿tienes algún tipo de dinámica de grupo para Habrá que más o menos veas las roleplays. habilidades de cada uno? Claro, habrá roleplays, sí, sí. Y intentaré sacarlos de sus casillas, porque al final vender es un juego, sobre todo para mí. Claro. O sea que vamos a hacerlo en formato alegre, divertido, pero también enfocado en obtener resultados y trabajarlos. O sea que sí. Sí, que además esa parte de sacar de las casillas a cualquiera es fundamental, ¿no? Como las crisis, pues tienes que ver también la forma en la que reaccionas, porque si tienes una Y mala reacción pierdes sacarte, el cliente de por vida. claro, y sacarte de tu zona de confort para que puedas entrar y mentalizarte mucho mejor. Sí, sí, tanto. Bueno, ¿cuánto va a durar la masterclass y cómo la vas a organizar, teniendo en cuenta, como bien dices, que va a haber diferentes tipos de roleplay? Evidentemente va a haber roleplay, pero también va a haber estructura interna y dura más o menos entre 90 y 120 minutos para poder trabajarlo muchísimo más y va a ser algo, y además presencial, que esto me encanta, Claro. porque vendré de lejos y es totalmente un placer y un honor con Lorena García estar con todos vosotros. Bueno, va a ser un placer también verte, sobre todo aquellos que forman parte de este curso, estar contigo ese ratito y ver también pues todas esas técnicas que seguro que les van a venir de maravilla, ¿no? Porque este curso, si hay algo que tiene, es que pues sobre todo tiene variedad, ¿no? Porque te enseña ventas, te enseña comunicación, te enseña a actuar con presencia, cómo dirigirte a otros dependiendo, ¿no? del enfoque y sin duda yo creo, Mireia, que bueno, que es bastante completito y me decía también Lorena que bueno, que va a ser un curso que va a tener más ediciones, en atómicamente.com encuentras la información, también en Instagram es Correcto. atómicamente-oficial y un curso que luego tendrá formato online, si no me equivoco también, que dentro de Sí, poquito también veremos todas estas novedades, ¿no? Que todo esto al final correcto.
y tendrán después todos los alumnos todos los recursos desde el minuto uno, o sea que podrán analizarlos y trabajarlos, o sea que puede ser también interesante. Bueno, para acabar, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vender en tu vida? Si nos puedes contar, o alguien que te haya dicho, es que un día tuve que vender una piedra y al final la vendí o no la vendí, pero ¿qué es lo más raro que te hayas Mira, topado tú o alguien que te haya contado? Mira, yo cuando empecé en el mundo de las ventas, yo tenía 19 años, allí hacía cafés normales, sin ser descafeinados, y un posible cliente, porque era un cliente inactivo, o sea que no compraba desde hace un año, entré con el catálogo con toda mi ilusión del mundo y digo, hola, soy Mireia, y ve el catálogo y dice, en esta casa, con este catálogo no vuelves a entrar nunca más. Vale, me fui, pero a los 15 días volví. Volví sin catálogo y sin nada. Y él se pensaba que era una clienta porque no se acordaba de mí. Entré en el despacho y le digo, soy Mireia, soy comercial. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es estar en su lugar. Claro, Me explicó todo lo que el otro comercial había hecho, yo se lo pude arreglar y fue mi cliente. claro. Al final es que le solucionaste el problema. Se trata de solucionar problemas y mejorar la vida de otras personas. Correcto, pero que te digan con 19 años, de aquí no entras, Claro. Uf. wow, Sí, sí, vaya jarro de agua fría, ¿no? Dice, oye, nada más llegar. total, Bueno, total, sí, sí. ¿y qué es más difícil, vender online o en persona? Online, Online, ¿no? online, sí, sí. Al final, online cierras y ya está, ya no estás en su vida. En el presencial notas la esencia, notas la persona, notas su energía. Claro, Y en presencial es mucho más fácil. claro. Sí, porque como decíamos antes, cualquier reacción te puede dar pie a cambiar el argumento. Sin embargo, online, pues claro, es lo que es. Es que no ves tampoco los gestos, no percibes tampoco tantas miradas, porque al final estás en el ordenador y ya está. O sea, es mucho más complejo. Y en el presencial lo notas mucho más todo. Bueno, ¿cuál va a ser el día de octubre en el que te veamos por Gran Canaria dando esta formación, Mireia? Sí, me vais a ver el viernes y sábado 17 y 18. O Ajá. sea que ya voy a estar ahí con Lorena y con todos ustedes para poder hacer absolutamente todos los roleplays, toda la formación y a ver si queda un poco de tiempo para poder ver vuestras grandes islas. Bueno, seguro que sí, que aquí, vamos, puedes disfrutar de Tengo un muchas paraíso en ganas. miniatura, como decimos nosotros, que es Canarias. Y en este caso, el certificado de comunicación efectiva 360, para esta formación, pues ya está todo cerrado, ya es imposible entrar para todos estos cursos que se están dando. Pero para la siguiente edición, pues aquellos que estén atentos, que toda la Claro que información sí. saldrá y que a través de, como decíamos antes, atómicamente.com, ahí la van a poder encontrar. Y darte las Correcto, en gracias, Mireia Instagram. Canal, como formadora en ventas en canales B2B y offline, que nos hayas dado algunas claves y sobre todo muchas más que vamos a encontrar en este curso. Así que un placer haberte conocido y nos veremos pronto por aquí por Gran Canaria. Nos veremos en octubre y muchísimas gracias por todo. Cuídate, un abrazo. Un Chao. saludo.